Y aquí vamos a ver la parte que dice: declara el tipo de documento de tu HTML o de documento HTML. Dice: los retos más allá de los que se han cubierto en HTML y sus usos. O sea, han tratado de cubrir todos aquellos elementos en los retos de HTML y sus usos, ¿no? De todas maneras, hay unos pocos elementos que dan una estructura a la página web y deben ser incluidos en cada documento HTML. En la parte superior de tu documento le tenemos que decir, como les decía, le tenemos que decir al navegador qué tipo de versión de HTML está usando tu página. HTML es un lenguaje que está evolucionando y se está actualizando regularmente. Los buscadores más comunes soportan las últimas especificaciones, por ejemplo HTML5. Sin embargo, las páginas antiguas pueden usar versiones previas de este lenguaje. Aquí le podemos decir al navegador que a esta información se la podemos decir al navegador agregando la etiqueta doc, signo de admiración, doctype, en la primera línea de nuestro documento HTML. Y eso es para, digamos, que se la indica la versión de HTML, y para HTML5 se puede usar simplemente esta etiqueta que dice que es doctype HTML. Esta es una etiqueta que se cierra así solito, por así. Dice: el signo de admiración y la palabra doctype en mayúsculas es importante, especialmente para los buscadores antiguos. Dice: el HTML es not case sensitive, o sea que no es sensible al tipo de letra o al tipo de... Hola Lux 2077, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás viendo? En case sensitive, o sea, quiere decir que no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sí, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aquí lo que quiere decir es de que los antiguos buscadores, dice HTML, no hace la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por consiguiente, el resto de nuestro HTML necesita ser envuelto dentro de las etiquetas HTML, que son las etiquetas de apertura de HTML que vienen justo debajo de la etiqueta doctype, que indica el tipo de documento. Justo debajo de esa línea viene una etiqueta HTML de apertura y ponemos todo nuestro código, y al final agregamos la etiqueta de cierre HTML. Y así como nos muestra en el siguiente ejemplo, tenemos aquí la primera línea que indica el tipo o la versión de documento HTML que estamos usando aquí. Esto nos indica que es HTML5, como nos mencionó acá, que es doctype HTML, ¿no? Y debajo, en la segunda línea, agregamos la etiqueta de apertura HTML. Luego viene todo nuestro código HTML que vayamos a agregar, y cuando terminemos de agregar todo el código HTML, agregamos la etiqueta de cierre de HTML. Aquí nos dice que agreguemos la etiqueta doctype para HTML5 en la parte superior de este documento HTML en blanco en el editor de código. Debajo de esa etiqueta vamos a agregar las etiquetas HTML de apertura y de cierre, que van a envolver un elemento H1. El elemento H1 debe incluir cualquier texto. Entonces, vamos a agregar la etiqueta que indica el tipo de documento doctype HTML. Seguido de eso, tenemos que agregar las etiquetas HTML de apertura y de cierre. Y dentro de esto ya ponemos nuestro código HTML que queremos agregar. En este caso vamos a agregar el elemento a un H1
etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y nos dice que puede ver cualquier texto aquí. Vamos a poner aquí doctype. Y acá en nuestro previsualizador o renderizador vemos aquí la información, ¿no? Vamos a correr las pruebas. Y... ¡ay! Todavía nos falta uno. Ya acabamos esta parte de este reto. Y esto es muy importante. Aquí lo que nos está mencionando es de que debemos agregar siempre, indicar qué tipo de documento estamos haciendo o qué tipo de versión es el HTML que estamos manejando en nuestro documento web. Entonces, si se dan cuenta, lo único que cambió al momento de previsualizar fue cuando agregamos texto en nuestra etiqueta HT1.